Qué bueno verles, qué bueno saludarles. Este día nos ha tocado orar por avivamiento integral. Entonces que estemos orando y que Dios nos ayude. Y gracias, que sigamos edificando la muralla. Aquí se puso ya Nehemías 4:6, porque cuando se llegó al nivel 26, le dice salud y sanidad divina. Eso lo que explicábamos es que el que está sano se mantenga sano, y el que está enfermo, Dios le dé sanidad divina. Entonces, como esa era la mitad del proceso, del proyecto de 52 días de ayuno y oración, entonces ahí es que se estaba queriendo presentar esto de Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro o la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo es lo que se necesita para desarrollar muchas cosas para la gloria de Dios. Disposición, entrega, entusiasmo, empeño, esmero, diligencia, solicitud. Estar listos pues para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos y dejarnos usar por el Espíritu Santo, y bajo la unción del Espíritu Santo derribar cualquier otro tipo de estorbo que se nos puedan presentar. Pues sí, eso será algo que estaremos diciendo siempre, o que está dentro de nuestros corazones para estarlo proclamando siempre. Siempre que el pueblo de Dios decide hacer algo, el pueblo del Señor va a tener que enfrentar algún tipo de situaciones, va a tener que vencer algún tipo de situaciones. Siempre será igual. El enemigo es persistente. Lo decía en uno de los cultos por la mañana. El enemigo es astuto, pero es persistente. Insiste, si no lo logra de una manera, quiere lograrlo de otra. Si no lo logra así, quiere desanimarte por este lado, quiere presentarte algún tipo de cosas negativas o negativismo, pesimismo, para que nosotros podamos caer en ese tipo de trampas, ese tipo de estratagemas del error, y al caer en ellas podamos flaquear, podamos volvernos más vulnerables a los dardos de fuego que lanza el enemigo, y podamos sucumbir ante los ataques que el enemigo nos está lanzando. En algún momento dado, aunque nos encontremos en una posición de mucho privilegio, podemos ser atormentados y nos podemos tambalear en un momento determinado. El pueblo de Israel se encontraba en una situación poco difícil en un momento determinado. Ellos estaban acampando junto a un lugar llamado Ebenezer, o a un lugar que así se le daba en llamar. Y este lugar es un lugar especial, es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque nos puede indicar: Jehová ha sido piedra de ayuda. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, dijo el profeta Samuel en un momento determinado. Pero el pueblo estaba acampando junto a Ebenezer, acampó ahí, y los filisteos estaban acampando en un lugar próximo, en un lugar llamado Afec, y estaban ahí para trabarse en alguna batalla. Estaban por pelear, estaban por defender su territorio y para no permitir que se lo quitaran o se los invadieran. Los filisteos habían sido un quebradero, un dolor de cabeza terrible para el pueblo de Israel. Habían estado siempre encima. La palabra filisteo, yo lo he dicho tantas veces, que significa envidia. Y esto, hablando espiritualmente, es algo que tiene que ver con el fruto de la carne. Como el fruto de la carne parte del fruto de la carne puede estorbar nuestra vida espiritual y no permitir que podamos avanzar. Aunque estemos en un lugar de privilegio, aunque estemos en una posición de alta estima delante del Dios de la gloria y delante de los que nos rodean, pero no avanzamos, no progresamos, no prosperamos, porque hay fruto de la carne que nos está impidiendo seguir adelante o seguir avanzando, seguir conquistando cosas especiales que Dios nos está ofreciendo. Y aunque la gente a veces no lo pueda aceptar o no lo queramos aceptar, definitivamente estas son cosas que nos estorban. Hablaba con unos hermanos y hablábamos de situaciones, y les decía: mire, al hablar como hombres, pues en realidad, definitivamente cualquiera va donde un médico, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, y lo que le va a decir cuando uno actúa en una forma un poco extraña, que como que es de doble ánimo, aquí actúa de una manera y aquí de otra y aquí de otra, lo que le van a decir que es el mal del siglo es: mire, usted es bipolar, usted tiene que tomar estos medicamentos para mantenerse down, para mantenerse un poco más o menos tranquilo, y de esa manera pues usted no esté ahí en esa predisposición para poder saltar y para poder decir una serie de cosas y para poder discutir y pelear.
Sin embargo, si esto lo vemos, por eso digo hablemos como hombres, porque si esto lo vemos desde el punto de vista muy espiritual, aunque no nos parezca, aunque cuestionemos, aunque relinchemos, aunque nos molestemos, definitivamente la gente así de manera tajante le va a decir: usted tiene un problema de un mal espíritu que le está perturbando. Y si es posible, alguien no le va a decir solo así para decírselo más dosificado y más bonito, sino que le va a decir: usted está endemoniado, le van a decir, usted está enchamucado, y le van a decir cosas como esas, ¿no? Y entonces uno se siente mal, se siente que lo han ofendido, es muy grosera la forma como lo están tratando. Y sin embargo, aunque el enemigo tal vez no puede poseer en forma plena la vida de los creyentes, especialmente cuando en verdad el creyente está dispuesto a buscar la voluntad de Dios, si no busca y le da la espalda a Dios, es otra cosa. Pero en medio de que tal vez quiera hacer la voluntad de Dios, hay áreas de nuestra vida que a veces no las controla el Espíritu Santo, sino que dejamos que las controle otro tipo de espíritu, que no es nuestro espíritu y que no es el Espíritu Santo de Dios, sino que tiene que ser alguna otra influencia maligna que nos puede perturbar. Y por esa razón es que muchas veces vamos a actuar en una forma un poco negativa, un poco extraña, y la gente no nos va a entender muchas veces cómo es que está sucediendo eso. Y nosotros muchas veces no queremos aceptar ese tipo de condición, aunque estemos en una posición de prestigio. Pueden afectarnos algunas cosas si no estamos dispuestos a reconocer que el único que nos puede dar limpieza total, pureza total en cada uno de nuestros corazones se llama Cristo Jesús, el Señor del universo. El pueblo de Dios se encontraba ahí, el pueblo de Israel se encontraba en ese lugar, y se iban a trabar en una pelea, pero una pelea a muerte, una lucha a muerte contra los filisteos. Alguien tenía que salir derrotado. Claro, los filisteos tenían temor, ¿no? Los filisteos se preocupaban. No crea que los filisteos no temían a Israel. Claro que sí. Habían experimentado algunas situaciones complicadas en el antiguo tiempo, en tiempos anteriores. Iban a seguir experimentando cosas difíciles cuando se enfrentaran al pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de todo eso, ellos estaban dispuestos a seguir oprimiendo a Israel, y que Israel fueran servidores de ellos. Los iban a oprimir hasta agotarlos o hasta humillarlos por completo, y que ellos fueran sus siervos, fueran gente que sirviera, esclavos de ellos, en otras palabras. Los iban a someter a la fuerza de alguna manera. El enemigo eso quiere, someternos a la fuerza. Ahora, tu vida está escondida con Cristo en Dios, iglesia amada, presente. Tu vida está en el hueco de la mano de Jehová. El que está en el hueco de la mano de Dios, nada ni nadie lo puede arrebatar de ahí. Tu vida tiene que caminar en las alturas. Tu vida tiene que caminar en una posición diferente, no debajo del problema, sobre el problema. A Dios no le gustan los mediocres, y la Biblia te dice en Deuteronomio 28 que estarás solamente encima y no debajo, que serás cabeza y no cola. Aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, entonces Dios lo que desea es mostrarnos que eso es una realidad, que no se puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Y si usted ha sido bendecido por el Espíritu Santo de Dios, nadie te podrá maldecir, porque toda maldición quedará desvirtuada, quedará abolida y cancelada, revertida será, porque maldigan ellos, pero bendice tú, Jehová de los ejércitos. Entonces, vea lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 4, por favor. Esto es interesante, esto es emocionante. Si usted no se emociona, permítame a mí emocionarme con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque esto es interesantísimo. Era una batalla a muerte, cruda, en realidad. No dice: ah, no, si esto está fácil. Bueno, hay que verlo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que está fácil, a lo mejor puede estar más fuerte de lo que nosotros esperamos, y a veces no hemos entendido lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Pero aquí en esta situación, en esta oportunidad, vea lo que sucedió. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. En esta ocasión los filisteos llegaron a capturar el arca del pacto, y el arca del pacto representaba para el pueblo de Israel, o simbolizaba para el pueblo de Israel, la presencia de Dios en medio de ellos. Claro, a veces esta gente puede tomar como amuleto esta arca del pacto, y luego, no, pues sí, podría tomarlo. Dios existe en todo lugar, Dios está presente en todas partes, Dios es omnipresente de todas maneras. Pero vea una cosa importante en todo esto. ¿Lo tiene ahí? Primero Samuel capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. El gran problema de esto que yo mencionaba, porque mencioné la palabra Ebenezer, o el lugar donde estaba Israel acampando para enfrentarse contra los filisteos,
es porque poco tiempo después Samuel les hizo recordar ese momento difícil que ellos habían pasado en Ebenezer. Aunque estemos en posición de privilegio, muchas veces si no tenemos cuidado podemos sucumbir ante el ataque del enemigo. Si no sabemos cómo guardarnos o protegernos, si no sabemos cómo dejar que la unción de Dios prevalezca sobre nuestra vida. Y porque ellos se sintieron mal en ese momento, porque estaban en Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios fue piedra de ayuda o ha sido piedra de ayuda. Y a pesar de estar en ese lugar con cobertura, por decirlo así, con presencia gloriosa, por decirlo así, perdieron la batalla cuando se enfrentaron a los filisteos. Y perdieron la batalla. Y eso era frustrante, pues eso era como decir, echarle la culpa a Dios en última instancia. Dios, si estaba contigo, pues Dios, si estaba en tus terrenos, si estaba en tus caminos, si estaba yo en tu presencia. ¿Y cómo es posible que perdí la batalla? Perdemos la batalla porque muchas veces perdemos de vista el galardón, el objetivo, la visión celestial. Perdemos la batalla porque muchas veces no estamos conscientes de lo que debemos hacer en realidad. Y ve el pueblo de Israel cómo actuó. Pues vea la gran diferencia entre Israel y los filisteos. Vea cómo los filisteos se expresaron y vea cómo Israel se manifestó. Esa es la gran diferencia entre la victoria o la derrota. Los filisteos, aunque tuvieron preocupación, especialmente cuando se dieron cuenta que el arca del pacto estaba en medio de Israel. El pueblo de Israel, cuando el arca del pacto estaba en medio de ellos, gritaron, vitorearon, clamaron, hicieron gran bulla y gran fiesta. Y eso se oyó hasta el lugar donde estaban los filisteos, en Afec. Y por lo tanto entonces dijeron los filisteos: el arca del pacto está allí, y si está allí el arca del pacto, estos nos van a hacer papilla, nos van a destruir. Es una situación complicada para nosotros, dijeron los filisteos. En medio de todo esto nos puede hacer a nosotros creernos más de la cuenta, enorgullecernos y no preocuparnos ni esforzarnos para poder tomar las cosas de manera correcta y con toda seriedad, sino que tomarlas a la ligera, tomarlas con ligereza, tomarlas así de manera muy liviana, muy light, y de esa manera podemos sucumbir ante el ataque que el enemigo nos presente. Vea lo que dice el versículo número 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Aquí todavía no estaba el arca del pacto, la fueron a traer después, ya verá usted. Pero mire, fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. O sea, era impresionante, ¿no? Que el fruto de la carne comience a invadirnos de tal manera que comience a minar muchas áreas de nuestra vida. Eso es terrible. Y que aquellas áreas de nuestra vida que han sido consideradas consagradas a Dios comiencen a decaer y comiencen a descender y comiencen a ser humilladas y a someterse al fruto de la carne. Eso es terrible. Y comencemos a decir acá, el pueblo de Israel comenzó a decir: si 4,000 nos mataron ya, hombre, qué barbaridad, nosotros no matamos a ninguno. Por lo menos no se mira ahí. Pueden haber matado a alguien, pero de todas maneras no lo dice así. No era tan relevante el número con seguridad. Pero los filisteos acabaron a 4,000 hombres, 4,000 personas muertas, fallecidas. Y entonces, no, hombre, ¿cómo es eso? No es posible. Nosotros somos el pueblo de Israel. Debieron haber hecho algo, debieron haber hablado el uno con el otro y haber dicho: pero Dios está con nosotros, Dios ha prometido que Él nos va a ayudar, que Dios estará con nosotros siempre, que Él peleará nuestras batallas, la guerra es de Dios y no de nosotros, etcétera. Debieron haber hablado entre ellos por la experiencia que habían tenido, por las historias que conocían de cómo Dios se había manifestado con su pueblo para defenderlos y para ayudarlos en medio de todo. Vea lo que sucedió, vea lo que hicieron ellos. Cuando volvió el pueblo al campamento, versículo 3, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Andamos mal. Dios ha hecho esto y ha hecho esto porque nosotros hemos cometido un error con seguridad. Traigamos a nosotros de Silo, el tabernáculo de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces usted va a tener que andar con algún tipo de amuleto, con algún tipo de cuestión ahí encima de usted para que lo proteja, porque no cree que es suficiente la fe en Dios
y que Dios more en nuestro corazón para que pueda protegernos y para que pueda bendecirnos. Voy a andar con este volado, voy a andar con esta otra cuestión, porque esto es lo que me va a proteger. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted no depende de circunstancias, usted depende de Jehová, el Dios todopoderoso. Usted no depende de las cosas que este mundo da. El mundo dependerá de palancas humanas, pero usted depende de la palanca gloriosa de Jehová de los ejércitos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces este pueblo entonces dice los ancianos hombres sabios, dicen: Jehová nos ha herido ahora. ¿Cómo es posible que Jehová nos haya herido hoy delante de los filisteos? Hemos quedado avergonzados, hemos quedado humillados. ¿Cómo es posible que nos vaya mal? ¿Cómo es posible que los proyectos no funcionen? ¿Cómo es posible que delante del mundo que nos rodea quedemos avergonzados y quedemos así como pelones de hospicio y la gente se burle de nosotros? No es posible. Dios es el culpable con seguridad. Pero de todas maneras, si Dios no es el culpable, somos nosotros, porque algo no hemos hecho. Está bien reflexionar así: algo no hemos hecho. Hay que escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová, pero no necesariamente pensar que porque el arca representaba, sí, simbolizaba, pero no necesariamente que si no estaba el arca en medio de ellos, si no estaba con ellos ahí, ellos no podían tener el apoyo, la ayuda providencial del Dios del universo. Dios está en todas partes. Cuando clamamos, los cielos se abren sobre nosotros y la gloria de Jehová desciende con poder. Dios sopla de sus narices, y Él cuando sopla, entonces hay algo que sucede en medio acá de su pueblo que está en alguna necesidad. Lea el Salmo 18 y se va a dar cuenta cómo Dios establece principios para pelear y guerrear en favor de sus hijos y defenderlos y sacarlos a lugar espacioso, porque se ha agradado de cada uno de ellos, como dijo el salmista David en el Salmo capítulo 18. Ahora mire lo interesante de esto, pues. Cuando eso sucede, entonces dicen ellos: hay que mandar a traer el arca del pacto, porque es lo único que nos va a defender. No hay otra forma aquí. El arca del pacto tiene que estar en medio de nosotros para que seamos defendidos. Y entonces ya esos 4,000 hombres van a ser vengados y vamos a destruir a todos los filisteos y vamos a estar haciendo las cosas. No es lo externo lo que te va a dar solución a tus problemas. Es la presencia interna del Espíritu Santo operando en tu vida, en santidad, en una consagración plena delante del Dios del universo, lo que te va a permitir dar pasos de fe y vencer toda fuerza del enemigo y darte cuenta que la guerra es de Jehová y no de nosotros. Eso es lo que te va a ayudar para salir adelante y alcanzar la victoria. Mire lo que sucedió, el versículo 4. El pueblo envió hasta el tabernáculo de Silo a buscar el arca. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Mire una cosa tremenda, hermano. Estos personajes, Ofni y Finés, los hijos de Elí, eran los sucesores del sacerdote Elí, o tenían que haber sido. Pero estos 2 personajes eran depravados. Era gente que hacía lo malo ante los ojos de Dios, no lo recto. Era gente que daba un mal testimonio. Y aunque el arca estaba en el tabernáculo de Silo y ellos estaban allí, esto no los hizo cambiar. Aunque Dios esté presente en cualquier lugar, si no estamos dispuestos a ser transformados, no vamos a ser cambiados. Recuérdelo. No es la geografía, no es el cambio geográfico lo que nos va a cambiar. No es estar en algún lugar diferente al que en el que nos toca vivir que nos va a cambiar. Es la disposición del corazón la que nos va a transformar. Aunque vivas en el lugar más recóndito de la tierra y te encuentres en el lugar más humilde, de todas maneras lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios lo que quiere es usar tu vida, pero está dispuesto el Señor a bendecirte si estamos dispuestos a aceptar su bendición. Él desea que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que le digamos en verdad: estoy listo, Señor, aquí estamos para poder ser usados por tu santa y bendita presencia. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo, que la tierra tembló. Y esto es interesante, pues. Es interesante también, porque ellos estaban seguros de que aquel cofre, aquel arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios, simbólicamente hablando, estuvo en medio de ellos, entonces ellos gritaron con gran júbilo. El júbilo con el que gritaron o se expresaron llegó a oído de los filisteos en el campamento donde ellos se encontraban. Aquellos estaban felices.
que ellos estaban pues hasta celebrando por 4,000 hombres que habían matado de los israelitas. Pero ahora grita Israel, en medio de que se fueron todos temerosos, todos timoratos y acobardados, en medio de que se fueron ahí todos avergonzados porque no habían matado a los filisteos, sino que los filisteos los habían destruido prácticamente. Ahora Israel de un momento a otro gritan con gran júbilo, lo oyen los otros y los otros disciernen, los otros entienden. Oiga lo que estamos diciendo acá, entienden perfectamente bien que lo que está sucediendo es algo especial. Cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, deberíamos gritar con gran júbilo, deberíamos danzar en su presencia, deberíamos expresarnos delante de Dios, deberían ser cultos avivados. Por eso oramos por un avivamiento integral. No estamos nosotros delante de cualquier cosa, estamos delante del Rey del universo, del Creador de los cielos y la tierra. Estamos delante del Hacedor de maravillas, Jehová de los ejércitos es su nombre, y por lo tanto todos deberíamos saltar de alegría, gritar con gozo y con júbilo, decir a una voz: a su nombre sea la gloria, bendecir el nombre de Jehová de los ejércitos, que el mundo entero oiga que hay Dios en este lugar y que el gozo de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, porque Dios está presente en cada uno de nosotros. Oh, a su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre de Jehová. El pueblo filisteo entiende, y ellos al entender eso, ellos sabían cómo Israel se manifestaba delante de su Dios, y cuando la tierra hasta tembló por el júbilo que manifestó Israel, entonces los filisteos, ellos se expresan de esta manera en el versículo número 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y oiga una cosa, cuando se dieron cuenta de eso, la escritura nos dice de manera enfática: y los filisteos tuvieron miedo. Claro que los filisteos conocían del poder de Dios, claro que los filisteos sabían quién era Jehová, sabían, no lo adoraban, no lo reconocían como Dios, pero sabían que el Dios de los hebreos, el Dios de los de Israel, era un Dios superpoderoso, todopoderoso, más potente que cualquiera de sus dioses, que no eran otra cosa sino que ídolos y demonios mismos a los que ellos adoraban. Pero Jehová, el único y sabio Dios, era el único que podía destruir cualquier tipo de Dagón y cualquier tipo de ídolos a los que ellos estuvieran adorando. Por tanto, entonces ellos, dice el versículo 7, tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Ha venido Dios al campamento. Si tan solo Israel hubiera entendido una tan sola cosa, que eso era lo que Dios quería que ellos dijeran o aceptaran o así actuaran o lo reconocieran. Si tan solo Israel hubiera sido humilde, si tan solo el pueblo de Israel hubiera sido gente sabia y hubieran dicho: Señor, definitivamente esto que estamos haciendo nosotros es un acto profético, y hemos traído el arca del pacto del tabernáculo de Silo porque sabemos que simboliza o representa tu presencia. Pero en medio de todo, de todas maneras, nosotros estamos dispuestos no solo a que esté ahí, sino que tú vivas en nuestros corazones y que tú pelees por nosotros, y que la batalla a la que tenemos que enfrentarnos por segunda vez a los filisteos no sea una batalla en la que peleemos con nuestra fuerza, sino que la unción tuya se derrame sobre nuestras vidas y nos muestre quién es Jehová, el Dios todopoderoso, una vez más. Y de esa manera entonces esta gente decía: ha venido Dios al campamento, Dios está con ellos. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Oiga cómo estaba de temeroso los filisteos. Ya se sentían derrotados, sentían que las cosas no iban a funcionar, que si habían matado 4,000 un poquito atrás, un poco de tiempo atrás, pero ahora ya las cosas no iban a funcionarles. Ay de nosotros, porque anteriormente no fue así, se expresan ellos. Dios ha llegado al campamento, y de todas maneras antes de ahora no fue así, y por lo tanto ahora vamos a sucumbir ante los de Israel. Qué tremendo será para nosotros. Y estaban preocupadísimos, estaban desanimados o desanimándose y diciéndose unos a otros este tipo de cuestiones. Claro que esto se transmite, y conforme se transmite y más se repite, se hace ley o se hace una realidad en la vida de aquellas personas que lo están repitiendo de manera continua. Ahora mire esto, qué interesante el versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?
estos son los dioses, que así se expresaban ellos, ¿no? Porque ellos eran politeístas y ellos eran idólatras, y por esa razón se expresan así, no se expresan con este Jehová, este es el único y sabio Dios, no, pero oiga esto, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Claro que saben bien lo que está hablando, claro que saben bien de quién se trata, saben que el mismo Dios, que es un Dios eterno, es el mismo que les ayudó a los israelitas para sacarlos de la esclavitud de Egipto, y ahora está con ellos también, con los israelitas, para poderlos bendecir y darles victoria sobre cualquier opresión que ellos, los filisteos, puedan lanzar en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, vea esto me impresiona, porque ante las situaciones, ante el problema, y aunque estos son los filisteos los que lo dicen, debió haber Israel actuado así, pero Israel solamente hicieron el júbilo, hicieron la bulla, pero no se prepararon, se quedaron así tranquilos. Debieron haberse preparado, debieron haberse alistado para la batalla, debieron haber pedido a Dios estrategias, debieron haber pedido a Dios: Señor, ¿quién subirá primero de nosotros? Le hubieran dicho, igual que dice el libro de los Jueces, capítulo número 1. Le debieron haber dicho al Señor: Señor, ¿cuál es la estrategia a seguir? Señor, ¿cómo tenemos que ponernos? Señor, vamos a ir cantando glorificada a Jehová, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Señor, vamos a agarrar la espada, vamos a ponernos aquí, que vamos a poner un flanco por acá, un grupo por acá, otro grupo a la izquierda, otro grupo a la derecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a ir la infantería? ¿Va a ir la caballería? ¿Qué vamos a hacer, oh Dios? Danos estrategias para poderlo hacer. Con ingenio harás la guerra, dice la Escritura. Debieron haber presentado al Señor alguna petición. Sin embargo, esto no se mira acá. En cambio, los filisteos, ante su miedo, ante su preocupación, ante las palabras que ellos mismos expresan: ay de nosotros, porque antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos podrá librar de esos dioses poderosos que ahora están con Israel? Ay de nosotros, si estos son los mismos dioses que allá en Egipto echaron plagas sobre todos los egipcios para librar a Israel de esa esclavitud en la que se encontraban allá en el imperio egipcio. Ay de nosotros, ese ay de nosotros es un ay, es una interjección de dolor. Ay, estamos abatidos, ay, estamos afligidos, ay, ya te cansaste, ay, estamos preocupados, ya no aguantamos esta situación, esta condición es crítica. Sin embargo, vea lo que dijeron ellos. Algunos de los líderes entre ellos se levanta para poder decirles palabras tremendas, en verdad, palabras que Israel debió haber pronunciado con anticipación o con antelación. Palabras que no debieron haber salido exactamente de la boca de los filisteos, sino de un corazón agradecido delante de Jehová de los ejércitos. Pero vea lo que dicen los filisteos. Ante la preocupación, Israel se quedó tranquilo, ni preguntaron a Dios qué hacer. Simplemente gritaron, simplemente vieron o sintieron esa manifestación gloriosa que la tierra tembló y dijeron: está todo listo, chele, esto es pan comido y no hay problemas. Pero no le preguntaron a Dios absolutamente nada. En cambio, los filisteos dijeron: esforzaos, versículo 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Hermano, qué terrible, ¿no? ¿Por qué Israel no dijo eso? Israelitas, dejen de estar llorando. Los ancianos de Israel hubieran dicho: señores, ¿van a traer el arca del pacto? Claro que sí, van a traerla rapidito, pero dejen de estar con niñerías, dejen de estar con cuestiones. Esas cuestiones no son de gente madura en el Señor. Deje de estar llorando, venga aquí y clame a Jehová y pídale a Dios estrategias y pregúntele si algo no estuvo bien, si en algo se falló, si en algo lo ofendieron, y por lo tanto cuando Dios le revele las cosas, pregúntenle cuáles son las estrategias a seguir, y después de eso ocupen esas estrategias y vayan hacia adelante y derroten, exterminen a los filisteos. Debieron haber dicho algo como eso, pero no dijeron nada. Van a traer el arca del pacto, está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, dejar que la presencia de Dios reine y more en nuestros corazones. De acuerdo, eso es suficiente, gloria a Dios, está bien. Pero debemos de pedirle a Dios estrategias para saber cómo actuar y cómo caminar sobre la faz de la tierra y en medio de los problemas a los que nos toca enfrentarnos. Esto no es una herejía, esto es algo real, porque Dios es el que va a operar el milagro, de acuerdo, pero necesitamos vivir una vida de consagración delante del Dios del universo. No es cuestión de que Perico y los Palotes o Juan Charrasqueado o lo que sea, como usted lo quiera decir, Pedro el Hundado o cualquiera, ya porque tienen un nombre simpático, ya ellos ya hicieron todo, ya la lograron, ya la alcanzaron toda la victoria. No, aunque se llame como se llame, aunque no tengas un nombre tan bonito y te llame José Mamilio o Mamerto Emilio, o de alguna manera
Pomponio Filomeno, alguna cosa, no importa. Lo importante es que Jehová vive en cada uno de nuestros corazones. Lo importante es que Dios reine y gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Y estos filisteos dijeron: señores, esfuércense y sean hombres. El pueblo de Israel está gritando ahí y nosotros estamos acobardados desde ya. Antes de ir a pelear ya nos sentimos derrotados. Esfuércense y sean hombres. Y les toca más la sensibilidad, las fibras del corazón. Hermano, estos son los filisteos. Esto es el pecado, esta es la envidia, esto es el fruto de la carne, estos son los diabólicos. Pero vea cómo se dijeron ellos, cómo se motivaron ellos. Los hijos de las tinieblas, dijo el Señor, son más astutos que los hijos de luz. No debemos permitir eso. Si los hijos de la luz son ustedes, los redimidos con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, y por lo tanto deberíamos ser gente diferente, gente que pensáramos de manera distinta. Pero claro, como ni nos llevamos bien con nosotros mismos, ni nos llevamos bien con el prójimo, y a veces tenemos pleito hasta con el mismo Dios Todopoderoso, entonces ¿qué es lo que vamos a esperar recibir? Nada. Solo problemas, solo dificultades. Y de nada me sirve a mí gritar y desgalillarme, porque muchas veces ni yo cambio ni usted cambia, y no cambiamos, sino que seguimos de la misma forma. Pero esta gente debió haber actuado tal como los filisteos estaban actuando. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres. Oiga, hermano, esto no creo que se los haya dicho así a sotoboche. Sea hombre. Sea hombre, papá. Hey, brother, sea hombre. What's up, man? Sea hombre. Creo que le haya dicho así. Le pegó un alarido. Si hubiera tenido altoparlante se lo hubiera dicho así. Si hubieran tenido todos sus celulares, le hubiera mandado un mensajito a todos, el mismo mensaje, para que todos lo vieran y todos dijeran: la orden es que seamos hombres, papá. ¿Sos hombre vos? Sí. ¿Sos hombre vos? De acuerdo. La orden es que te fajes, pues. Deja de cuento ya. Pero oiga, no dice solo eso, porque tocó las fibras del corazón ese mensaje. Para que no sirváis a los hebreos. Van a dejar que los hebreos nos gobiernen. Van a dejar que los israelitas vengan sobre nosotros y nos pisoteen. No, señores. Para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Oiga, si no se va a motivar cualquiera con esas expresiones. Bueno, algunos no nos motivamos con nada, man. Y que nos presente el Señor acá y nos diga: yo soy Jesús, a quien tú persigues, duras cosas, te dar cosas contra el león. Y nosotros decimos: ¿quién es Jesús? Algunos estamos medio dormidos. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero mire esto, hermano, ¿cómo nos iban a motivar estos señores? Estos personajes malignos, de acuerdo, pero las expresiones son expresiones fuertes. Israel debió haber dicho eso. Pero los otros son los que le salieron adelante. Israel hasta de brazos cruzados. Mientras estos se motivaban, mientras estos decían una serie de consignas, y mientras estos se decían: peleen, sean hombres, para que los hebreos no nos vengan a gobernar o a dominar. Ellos han sido nuestros esclavos, nuestros siervos. A ellos han estado sometidos a nosotros. Si ellos nos vencen, nosotros nos vamos a tener que someter a ellos. No permitan eso. Ay, hermano, eso es terrible. La Biblia dice que te conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. La Biblia te dice que el enemigo está debajo de las plantas de tus pies. Dios sometió, Efesios capítulo 1, Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo, y el cuerpo de Cristo se llama iglesia redimida con la sangre del Cordero. El enemigo está debajo de tus pies, iglesia. De ahí no se tiene que mover ni levantar. Lamentablemente nosotros muchas veces, por no actuar como deberíamos actuar, el enemigo se nos levanta, el viejo hombre aparece y de esa manera nos derrota y nos vence y nos hace pedazos muchas veces. Pero aquí les decían los filisteos: pelead, esfuércense. Y miren lo que sucedió en el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Una vez más, Israel fue vencido, ahora con el arca del pacto en medio. Bueno, entonces ¿quién es el que falla? Pues Dios es el que falla. Dios no se mueve, Dios no está, no sirve de nada. El cofre de nada servía. Pues, si no estaba el cofre, les mataron 4,000. Y ahora que estaba el cofre ahí, el arca del pacto, ahora los vuelven a vencer.
lo vuelven a derrotar. Es la disposición de ánimo. Allá, mire lo que dice Nehemías 4:6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Disposición, entrega, entusiasmo, esmero, empeño. Sí, pero si no, ay no, hermano, es que yo no tengo, mire, no tengo ganas ni de levantarme. En la cama pasa uno embosado todo el día. Y nadie puede negar que en algún momento dado no hemos estado así, porque estamos enfermos, porque estamos así, muy así, cansados o hasta desanimados, y no nos queremos ni mover. Ay, no, ni te recostes ahí, ni te sentes ahí en la orilla de la cama, porque solo te sentás y verás qué dolor siento. Claro, pero espiritualmente muchas veces estamos completamente derrotados. Venimos al templo, entramos por las puertas del templo derrotados. Estamos sentados ahí en alguna de las sillas del templo derrotados. El mensaje, los cantos, la alabanza, la oración, el fuego, la palabra profética, Dios se mueve por su vida y la gente derrotada. Y nos vamos, nos despedimos y la gente se va derrotada. Y llega a su casa y está en peor derrota, porque en su casa tienen mayores problemas y complicaciones. Ánimo, entrega, fe, reconocimiento de las promesas de Dios. Todo eso tiene que entrar en juego en una batalla. Que recuerdes quién es tu Dios, que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti, que recuerdes lo que Dios te ha dicho como promesa, que recuerdes lo que Dios quiere hacer en favor tuyo para vencer a tus enemigos. Que la guerra no es tuya, sino que la guerra es de Dios. Pero esto de Israel no dice absolutamente nada, sino que dice que los filisteos pelearon e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Cuando no estaba el arca, solo 4. Cuando estaba el arca, 30,000. Y entonces, Dios es el que falla. Vos eres el culpable, Dios, porque aquí te teníamos, aquí en el arca, aquí en el cofrecito, aquí te teníamos, y vos ahora 30,000 nos mataste. Ya no 4, sino que 30. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer pues? La vamos a poner en el monte allá alto, para que pues tal vez desde ahí la gloria tuya se mueva. Le dije, estaban en Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Significa, Jehová ha sido piedra de ayuda. Es lo que significa realmente. Jehová ha sido piedra de ayuda. Pero parece que no tenían nada de ayuda, ni ninguna piedra en que cimentarse. No había nada absolutamente para ellos. Todo les salía al revés de como ellos pensaron. A veces dormirnos en nuestros laureles o pensar que porque en el pasado de alguna manera obtuvimos la victoria va a ser igual en el presente, podemos estar en un grave error. Es tiempo de reflexión, es tiempo de restauración, es tiempo que si el muro se ha deteriorado lo podamos reconstruir y un avivamiento integral glorioso aparezca y se mueva en cada uno de nosotros. Necesitamos que eso suceda, y necesitamos sobre todas las cosas entender que Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar, y que si disponemos nuestras almas para que Dios nos utilice, Dios se va a mover por su espíritu, y de esa manera, aunque no tengamos fuerza suficiente y nos enfrentemos a un ejército más numeroso y más poderoso humanamente hablando que nosotros, nadie es más poderoso que el que vive dentro de nosotros. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos, a su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora mire esto, vea esto, versículo 11: y el arca de Dios fue tomada, se la llevaron los filisteos, y aún mataron a los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y estos personajes, olvídese, estaban muertos en vida ya, y aquí se los acabaron de todas maneras. Estos eran carnales, hombre. Estos eran gente pervertida. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Oiga eso, representando luto, dolor. Había sucedido un desastre. Y cuando llegó, versículo 13: he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues y Elí andaba no tan bien, y Elí era un hombre viejísimo ya, más de 90 años, temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, las noticias, toda la ciudad gritó.
Toda la ciudad gritó. Ahora ya no gritaron por el arca del pacto, ahora gritaron por las noticias que le estaban dando. Nos mataron 30,000, primero 4,000, después 30,000, se llevaron el arca y el pueblo gritó. Gritaron también ahora, si antes gritaron con gran júbilo, ahora gritaron con gran luto, dolor y tristeza. El único que cambia tu lamento en baile se llama Jehová de los ejércitos. Oiga, versículo 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, ya ve, casi 100 años tenía ya. Y sus ojos se habían oscurecido, estaba ciego el hombre, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomado. Oiga, cada vez peor, mire. Israel huyó delante de los filisteos. Uno, se acobardaron, no la hicieron, no resistieron, no prevalecieron. Lo espiritual debe prevalecer sobre lo material. La guerra se gana en lo espiritual para que en lo material se manifiesten bendiciones al por mayor. Israel no prevaleció, dieron la espalda a los filisteos, salieron huyendo, huyó delante de los filisteos. Dos, también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Mataron a 34,000, primero 4 y después 30, 34,000, los avergonzaron al por mayor. Eso no tenía que haber sucedido. El pueblo santo de Dios no tendría que haber sido avergonzado. Dios pelea por su espíritu en favor de su pueblo, y debieron haber actuado de manera distinta y alcanzado la victoria. El segundo aspecto. Pero tercer aspecto que le mencionan a Elí: y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos. Huyó Israel, hubo gran mortandad en el pueblo. Tus dos hijos Elí se murieron, los mataron, no prevalecieron, sucumbieron, no la hicieron. Qué desastre. Y por último, Elí, el arca del pacto ha sido tomada por los filisteos. No hay nada, estamos fritos. Si antes estábamos mal, hoy estamos peor. Si antes estábamos arruinados, hoy estamos destruidos. La Biblia te dice que puede estar derribado, pero no ha sido destruido. Mientras hay vida, tendrá que haber esperanza, parte del Dios del universo, para darte una victoria y darte solución a tus conflictos y a tus problemas. Y oiga esto interesante. Ante las malas noticias, especialmente un hombre de 98 años, pues eso es un impacto terrible, ¿no? O le va a dar un surmenage, le va a dar algo, o le va a suceder así como le pasó acá. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, se fue para atrás de golpe fuerte, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Se murió el sacerdote Elí, el hombre que llevaba en sus hombros al pueblo de Israel para interceder delante de Jehová, la voz de un pueblo delante de Dios, el sacerdocio. Y se muere, y sus hijos se habían muerto. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pues todo está mal, nada sirve. Hermano, no tengo dinero, no tengo nada, mi familia me ha abandonado, las decisiones malas que tomé con seguridad han afectado, y ahora no tengo buena relación con nadie. Me quitaron el trabajo, estoy enfermo, el médico dice que es una enfermedad hasta terminal, no puedo hacer más. Y ante esas noticias, ¿qué puede decirle a alguien? Tan solo pedir que la misericordia de Dios pueda derramarse, que Dios dé una segunda oportunidad, y ante los errores que se han cometido, Dios nos pueda perdonar y Dios nos pueda dar libertad en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz
porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Era una situación complicadísima. El suegro se muere cuando oye la noticia, la nuera da a luz cuando oye la noticia, le agarran los dolores. Estaba ya pues cercano el momento del parto, pero le agarró más rápido las contracciones, los dolores, y ahí solo se acurrucó y ahí dio a luz a su bebé. Así se ponían sobre sus rodillas y así daban a luz, ¿no? Las mujeres de Israel eran más fuertes y robustas que las egipcias. Recuerde Éxodo capítulo 1, cuando las parteras egipcias llegaban a atender a las mujeres de Israel para tomar a los niños varones y echarlos al río para que se murieran y que no siguiera proliferándose o aumentando en número el pueblo de Israel. Ya habían dado a luz, ya los estaban hasta dando de mamar quizás, porque los hipotes ya estaban bien gordos, bien grandes. Uy, y ese niño pesó 12 libras. ¿Y cómo lo pesó? No sé, calculando 55 centímetros. Mire qué gigante el mono. Y ya bien robusto, como de 3 meses parecía ya el bicho. No podían detenerlos. Pero mire esto, qué interesante. Y al tiempo que moría la mamá del niño, estaba muriendo, se murió de todas maneras, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Tengas temor, no te preocupes, nació bien, aquí está el cipote, ya lloró, aquí está el niño, con los ojos bien abiertos, mira qué bonito, mira. Y ella no se dio por entendida, no se dio por enterada. Aquí esta versión dice así: la nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto, el arca del pacto quiere decir de Dios, había sido capturado y que su suegro y Finés, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron: anímate, tuviste un niño. Ella no le respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado. Acá dice el versículo 21 y 22 finales de 1 Samuel 4: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca del pacto. Traspasada es la gloria de Israel. No hay más oportunidad, no hay más solución para los problemas. Parece que las cosas no van a seguir funcionando bien. Preferible es morirse, en otras palabras. Y ni modo, el niño ahí quedará. Y así se va a llamar, para que recuerde Israel que en medio de la confusión y de todos los problemas, este niño nació. Su madre le puso por nombre así, porque traspasada ha sido la gloria de Dios en medio de Israel. La gloria de Israel es el Señor Dios Todopoderoso. Fue traspasada, el arca del pacto ha sido tomada. No hay posibilidades de nada. El pueblo a lo mejor no se vuelva a levantar. El pueblo a lo mejor no obtenga ningún tipo de progreso, porque ahora ha sido traspasada la gloria de Israel. Toda aquella gloria que Dios les prometió, se la dejaron arrebatar. No dejes arrebatarte las cosas que Dios te ha dado. El diablo las quiere arrebatar, pero la única manera en que las puede arrebatar es que nosotros se lo permitamos, o nosotros se las entreguemos, o nosotros no vivamos una vida de consagración a Dios, y por eso el enemigo nos las hurte en nuestra misma cara, nos las arranque, nos se las lleve en nuestra misma cara. Recuerde, Adán y Eva le entregaron voluntariamente a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ahí en el libro de Génesis, las llaves de autoridad que Dios les había dado. Se las entregaron voluntariamente, pecando, fallándole a Dios. Pero esas llaves han sido recuperadas por el Dios Todopoderoso. Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Fuimos libres del pecado y de la maldad. Y cuando Él desciende a las profundidades más bajas de la tierra, Él va a resucitar al tercer día de entre los muertos, pero arrebata allá
las llaves de autoridad que Adán y Eva le entregaron al enemigo, se las arrebata, lleva cautiva la cautividad, da dones a los hombres, subiendo llevó cautiva la cautividad. Y de todas maneras, esas llaves de autoridad, las llaves del reino de Dios, esas llaves que te dan autoridad a ti para abrir puertas y para cerrar puertas en el momento preciso que Dios lo establezca, y Dios está contigo para fortalecerte y para poder darte el apoyo necesario. Esas llaves de autoridad Dios se las entrega a la iglesia redimida con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y de esa manera ahora la iglesia tiene ese poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada te podrá dañar. Aunque te encuentres en una posición privilegiada, aunque estés en un lugar que se llame Ebenezer, Jehová ha sido piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aunque te encuentres en un lugar así, puedes sucumbir si no estás dispuesto a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y si dependes de otro tipo de cuestiones y no dependes de la presencia del Espíritu Santo operando en tu vida. Si gritas nada más y no pides a Dios la estrategia adecuada, si te pones jubiloso nada más, pero no le pides a Dios que te indique el camino que debes de seguir para pelear o batallar en contra de los filisteos, llámense filisteos o cualquier otro fruto de la carne, las cosas no van a funcionar a la perfección como Dios quiere que funcionen. Sin embargo, Dios lo que ha prometido es que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y si Dios lo ha prometido así, Él no va a fallar. El Dios que te prometió darte victoria es el Dios que está contigo ahora en el siglo XXI y ahora en este mes. En este segundo mes del año, Dios está contigo. Él es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos las gracias, te bendecimos en esta hora. Te adoramos, Rey, y te glorificamos porque tú eres fiel y maravilloso. Tú eres grande y todopoderoso, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad y que tu Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias por tu pueblo fiel. Bendíceles de manera muy especial, guárdales en el hueco de tu mano y ayúdales para que cada uno pueda salir adelante y alcanzar victoria. Y allá, Señor, en casa, si hay alguien que a su debido momento pueda ver este programa y este mensaje pueda escucharlo, invitamos a usted, estimado televidente, si está escuchando este programa y ha escuchado este mensaje de salvación y vida eterna, que usted, si ha confiado en cosas de esta tierra, si ha dependido de su fortaleza física, si ha dependido de sus conocimientos, si ha dependido de sus triunfos pasados, ahora pueda depender del Dios del universo y acercar su corazón al Señor y sacudirse el polvo y cualquier otro tipo de estorbo que el enemigo le esté causando, le haya causado hasta este momento, y usted pueda abrir el corazón a Jesús para recibirle como el Salvador de su vida, y al aceptarle como su Salvador personal, usted pueda ser libre del pecado y de la maldad. ¿Quiere hacerlo? Le invitamos para que pueda hacer una oración de fe, y esta es la oración que le indicamos o le invitamos a que pueda llevar a cabo. Dígale así al Señor: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te abro mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad, y que desde este día me dé fuerzas para serte fiel. Señor, gracias por tu amor abundante. Oro, Señor, dándote gracias porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. Ayúdame, Señor, a vivir una vida consagrada a ti hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Si usted oró de esa manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios, y queremos invitarle para que pueda comenzar a leer la Biblia, la palabra de Dios, a que ore a Dios, platique con Él. Él es su mejor amigo y Él puede entenderle en cualquiera de sus necesidades, y de esa manera Él le dará las estrategias a seguir para que usted pueda ser más que vencedor. Además, si usted puede congregarse en un lugar cercano a su casa, si así le parece bien, como digo yo siempre, en buena hora, hágalo, si ahí se proclama la bendita y suficiente palabra de Dios. Y si quiere visitarnos, estamos en 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, para servirle, acá con los brazos abiertos, recibirle y gritar a voz en cuello que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios les siga bendiciendo, es nuestro deseo y nuestra oración. Amén y amén. Gloria a Dios.